¿Qué más, mi gente? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Soy Natalie. Gracias por acompañarme en este video en el cual te voy a mostrar los productos que me llegaron en mi caja de BoxyCharm para este mes de abril y en la versión premium. Ya yo abrí la caja, las muestras que trajo las estuve leyendo y están responsables, están bien chéveres. La gran mayoría las voy a estar utilizando aquí en el video con ustedes para que ustedes determinen si les va a servir o no, si les llama la atención o no, y por supuesto yo les voy a dar mi opinión. Entonces voy a utilizar el orden que aparece en el instructivo, se los alejo por acá para que lo vean mejor. Este se llama Festival Vibes BoxyCharm, por supuesto. Entonces, el primero es de la marca Pharmacy. Ya yo tengo un producto de esta marca y me parece genial. El nombre del producto es Honey Potion y es una mascarilla para la cara que es hidratante, regeneradora y también antioxidante. El tarrito me encantó, está bien bello, los colores, la combinación, y además de eso ustedes se preguntarán, porque yo también, ¿por qué no se le cae esta paletica? Y básicamente es porque es de imán, entonces súper práctico. Y esto también, esta paletica, porque va a mantener el producto intacto, va a evitar que tú con tus uñitas de pronto no tan limpias dejes residuos de cualquier mugrecito por el estilo. Entonces lo ideal es mantener los productos en el mejor estado posible y lo más sanitarios o lo más limpio posible. Queda así, es de color muy similar al color de la miel. Entonces lo que hago es esparcirlo y efectivamente él se está poniendo de color blanco. Luego que ya me lo quité, se siente la piel fresca, sí se siente hidratada, a diferencia de esta. Conserva un olor bastante sutil a miel y eso me fascina, me encanta. Voy a limpiar la espátula con el mismo trapito. Ya ahí queda limpiecita y vuelvo y la coloco en el imancito, en la tapita, y ya ahí te queda bien bonita y asegurada para tus rutinas de belleza. Bien, seguimos con los producticos. El siguiente se llama The Good Acid Pore Toner y es de la marca Peach and Lily. A ver cuál es este que ven aquí. Me encanta la combinación de colores, naranja, bien vibrante. A ver, lo voy a colocar acá, lejos, creo que así lo pueden ver. Así como los ojitos que llevo hoy. Y el azul como más pacífico, más tranquilizador, me gusta mucho. Mira, es un toner, un tónico, y te va a exfoliar y balancear. Tiene turmeric, que es el cúrcuma, ya me lo aprendí, ya me acuerdo. Y tiene AHA. Dice que es cruelty free, toxin free, gluten free and it's vegan. Dice que lo puedes aplicar en la piel limpia usando las manos o una ruedita de algodón, que lo puedes usar en la mañana, en la noche, diariamente. Excelente, eso me gusta. Y dice que como cada tipo de piel es diferente, se recomienda iniciar utilizándolo 2 veces a la semana y luego sí incrementar el uso. Ahora sí, vamos a abrirlo. Espero que no me toque romper la cajita como la anterior. Esta sí fue más fácil de abrir. A ver, me gusta el color de el producto. Esto es de vidrio y luce de esta forma. No lo voy a utilizar en este momento. Viene selladito aquí porque tengo maquillaje y la idea es utilizarlo sobre la piel limpia. Pero está espectacular. Una warning que dice aquí es evitar el contacto con los ojos y si tienes algún tipo de irritación, pues lo normal, no utilizarlo más.
Delicioso. Seguimos con el siguiente producto y es de la marca Laviro. Se llama Age Away Replenishing Cream. Les voy a mostrar cuál es. Aquí se las acerco porque quiero que vean que tiene unas palabras en hebreo. Ni idea. Y estaba leyendo dónde fue hecha y fue hecha en Israel. Yo creo que no tenía un producto hecho en Israel. Nunca. De belleza, de maquillaje o de cosméticos en general, cuidado de la piel. Creo que no tenía hasta ahora. Entonces, este se llama Age Away Replenishing Cream y va a afirmar, hidratar y reparar la piel. Entre las 11 plantas activas, multifuncionales y demás, está el grapefruit seed, melisa y el aguacate. El siguiente producto es de la marca IGK, es de cabello y este es un protector de calor. Se llama Good Behavior Spirulina Protein Smoothing Spray. Dice que va a quitarte el frizz o lo va a controlar por 24 horas, que te va a proteger del calor o de las herramientas de calor hasta 450 grados Fahrenheit y que tiene un tratamiento de queratina. Espectacular. La queratina para el cabello y también el frizz que yo manejo. Entonces habrá que probarlo. Obviamente en este momento no lo voy a poder hacer porque pues tendría que tener mi cabello limpio y listo para utilizar una herramienta de calor y no es así. Ok, dice que el acabado final lo des con una plancha para mejores resultados. Esto lo vas a usar en un cabello obviamente limpio, húmedo. Luego vas a secarlo en secciones. Bueno, lo normal de un producto protector del calor. Entonces habrá que usarlo y ver qué tal me funciona, sobre todo la parte de frizz. Estoy muy interesada en encontrar un producto que me ayude con el frizz en el cabello. Alright, siguiente producto es de la marca Nude Sticks y este es un Magnetic Lip Blush Paint. Es este que ustedes ven aquí. Me encanta cómo se ve ese color. El tono es el White Rose. Ay, no sé si lo pueden leer, pero es un nombre muy chistoso. Entonces el aplicador va a ser de esto de pelitos, no sé qué nombre tiene, pero viene así. No es redondo, es planito. No sé si se dan cuenta. Y voy a hacer un swatch donde me apliqué la mascarilla. El tono, bellísimo. Bello, 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 de los que me encantan a mí. Es más, lo que voy a hacer es quitarme este labial. Voy a leerles un poquito. Dice que es un lujoso K-Beauty multitasking, multitareas, que dura bastante y que es bastante lujoso, que son nudes bastante suaves, que son ligeros, que son mates, son una textura velvety, terciopelo, que no te van a secar los labios y que te van a durar bastante. Vienen en tonos monocromáticos y este labial cuesta $28, más caros que los de Buxom. Esto tendrá que ser pues la última maravilla. Muy costoso me parece. Yo no lo compraría, honestamente. Teniendo un NYX. A ver. Bueno, obviamente este tono no va con este maquillaje. Pienso que el que tenía anteriormente era mejor. Por eso fue la cara. En cuanto a la aplicación, es bastante fácil. Y eso que estoy moviendo la boca de un lado para el otro. Pero es bastante fácil la aplicación. Se siente suave, se siente hidratante. Y ustedes pueden ver que es un efecto mate. Háganme el favor, otra vez esta bendita
mascara, pestañina. Ay, ya no sé cuántas tengo. Creo que tengo como 5 o por el estilo de esta bendita mascara. Me la siguen mandando. En fin. Esta se la voy a presentar por si no la conocen. Se llama Wonder Beauty. Esa es la marca. Y se llama Mile High Club Volume and Length Mascara. Dice que va a voluminizar tus pestañas. Es mentira. En mi caso, o sea, les voy a decir esta pestañina cómo me funciona a mí. Lo que hace es alargar las pestañas, sí, pero no les da volumen. Y yo les comento que a mí no me interesa que las pestañas se me vean súper largas. O sea, no es el efecto que yo quiero. Yo quiero que las pestañas se me vean abundantes, voluminosas, con volumen, que se vean abundantes. Eso es lo que a mí me gusta de una pestañina. Y esta, infortunadamente, por eso no me gusta recibirla. Me la siguen metiendo por los ojos, pues no me sirve. Sin embargo, dice que es voluminizante o que da volumen, que alarga las pestañas. Eso sí sucede realmente. Que es bastante precisa, que da un efecto de abanico. Es verdad eso, porque no deja grumos, eso sí es cierto. Que tiene un pigmento negro bastante intenso, que es saturable. Esa es otra temática con esto, que dice que no te va a causar ningún tipo de smudges, y a mí sí me pasa. Esto por acá arriba se me ensucia, un desastre, o sea, realmente esta pestañina a mí no me gusta. De pronto es el wand, que no sé, no coordina como con la forma de ojos mías, las pestañas, en fin. Se me hace un enredo utilizarlo, o sea, no me gusta. Ahí la tengo porque la primera que abrí, les comento, pues yo lo utilicé y todo, y estaba pues muy esperanzada en que sí se cumplieran todos esos beneficios, pero no. Y la uso de vez en cuando, como cuando voy a estar aquí en la casa, por ejemplo. Todos estos días la he usado, realmente sí la he usado en estos días como por usarla, porque no se queda ahí perdida, pero no me gusta, no la recomendaría para una persona que quiere volumen. Bueno, mi gente, esos son todos los productos que recibí en esta caja BoxyCharm Premium para este mes de abril. Les comento así rápidamente mis productos favoritos, o que me hace ilusión de utilizarlos. Por supuesto, todo lo que tenga que ver con cabello en este momento me sirve urgentemente, porque ya ustedes saben mi triste historia con el cabello, que no sé ni qué hacer con él. Entonces me hace mucha ilusión usarlo. Esta mascarilla, no, esta no es una mascarilla, esta es una hidratante también. Y la mascarilla de Farmacy. El desmaquillante que tengo de esta marca es muy bueno, así que espero que se mantenga en la misma línea de calidad con esta mascarilla. El labial estuvo bien bello. Les puedo decir que se siente hidratante, pero el efecto es mate. Genial, no tiene olor, así que eso me gusta también. Este producto me llama full la atención también utilizarlo. Cancelado totalmente. ¿Qué producto les interesa utilizar a ustedes, o cuál tienen ya en casa y ustedes me lo recomendarían? Déjenmelo saber aquí en los comentarios. Quedamos así, nos vemos en una próxima. Hasta luego.